Buenas y lluviosas tardes. Algunos de nosotros, algunos de ustedes lo han sentido en propia piel, la que está cayendo. Y atentos al teléfono por lo que pueda pasar, porque ha caído mucho agua en muy poquito tiempo. Ahora se ha calmado un poco, pero sobre todo hace una media hora ha caído mucho hectómetro cúbico en poco tiempo. Pero en cualquier caso, bienvenidos, valientes. Los que hoy, a pesar de estar el cielo como estaba, pues me van a permitir que les utee, me vais a permitir que les utee, habéis querido estar aquí, en este lugar magnífico, maravilloso, el claustro más bonito de España, sin lugar a dudas, para seguir con este apasionante ciclo de novela histórica, la sexta conferencia del ciclo de novela histórica Toledo, Luz de Europa. Gracias a los padres franciscanos que hoy de nuevo también tienen a bien dejarnos este espectacular espacio patrimonial de nuestra ciudad de Toledo para continuar con nuestro ciclo. También gracias porque este pasado sábado, el Día del Patrimonio, la Noche del Patrimonio, se celebró aquí un evento verdaderamente increíble. Ir a ver a los toledanos del Grupo 21, escuchar a los Grupo 21 aquí en el patio del claustro, algo que ya podréis ver, ya podrán ver dentro de muy poco tiempo en sus móviles, en sus tabletas, sus dispositivos, porque se realizaron unos vídeos muy importantes que ya verán cómo les gustan. Como les decía, gracias porque podemos hacer esta sexta conferencia hoy aquí en San Juan de los Reyes, y es que además tiene un significado verdaderamente especial, porque si bien cuando nos propusimos poner en marcha este ciclo de conferencias, Antonio, Chani, ¿verdad? Hacerlo en Toledo y hacerlo en lugares de Toledo, en espacios verdaderamente singulares de Toledo, era porque en Toledo contamos la historia donde pasó la historia. Y hoy aquí vamos a hablar ni más ni menos que de Isabel la Católica, que tiene mucho que ver con que estos muros, estos techos, estos pasillos, este claustro y este monasterio esté realizado aquí. Tiene todo que ver Isabel la Católica. Y hoy nos acompaña además el gran Luis Zueco, que ha vendido más de 300.000 ejemplares y que va a indagar en la figura de una de las personas más importantes de la historia de España y, sin lugar a dudas, seguramente, la mujer más importante de la historia de España y, por qué no decirlo, la más importante en la historia del mundo. Y lo hacemos, como decía, aquí, en San Juan de los Reyes, la sexta conferencia. Hemos tenido un parón veraniego, terminábamos en el mes de junio con esa maravillosa conferencia de Santiago Posteguillo en el Circo Romano, acercando también el patrimonio a los toledanos, redescubriendo nuestro patrimonio, y es algo que agradezco mucho a todos los que están, a todos los que estáis aquí, porque evidentemente sin vosotros, sin ustedes, esto no sería posible. Y que un día como hoy, con el cielo como estaba y con la que está cayendo, haya este número tan importante de personas, pues lo que hace es animarnos a seguir en la misma línea, animarnos a seguir trabajando, animarnos, Antonio, a seguir con este ciclo que está haciendo tanto bien Ana, concejal de Cultura, Floro, concejal concejal de Urbanismo, que estás aquí con... Sí, es de Vox, sí, pero bueno, es de Urbanismo, ¿no?, de Planeamiento, que está aquí también con nosotros. No pasa nada. A seguir trabajando en esta misma línea para conseguir el objetivo que todos queremos, que es que Toledo sea capital europea de la cultura en el año 2031. Nos hemos metido también en eso. Luis, vamos a por todas y aspiramos a lo más porque Toledo se merece lo más. Yo ya me callo porque no han venido a escucharme a mí, no habéis venido a escucharme a mí. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta sexta conferencia del ciclo de novela histórica Toledo, Luz de Europa. Gracias. Tiene la palabra Antonio Pérez Henares, presidente o director del Club Escritores por la Historia. Adelante. Muy buenas, muy buenas. Bueno, voy a confesar, la culpa es mía. Sí, la culpa de la que les ha caído encima de agua es mía, lo sé. Llevo desde unos meses que por donde aparezco, el diluvio. 31 de agosto, en mi pueblo, iba a hacer una expedición, Sí, pero que me paguen. Se llevan ya el agua de Guadalajara, pues si se la llevo yo, quiero un algo. Eso. La verdad es que 31 de agosto, un día radiante, a mi pueblo se iba a contar por las excavaciones, tal, tormentón, pero tormentón.
No sé cómo, pero tormentón. Antes habíamos intentado una cosa y se había desbordado el río, pero aquello era normal. Pero ya la segunda dije, puf, me he ido a Panamá, que soy un tipo raro que hace expediciones, hacía con Miguel de la Cuadra y tal. Llegamos y llevaban 5 días que no llovía. Fue llegar yo, ala, pero verdaderamente tremendo. Y ya remate, fuimos al Pacífico, cruzamos del Atlántico al Pacífico, el viaje de Balboa, y una tarde radiante, colgué la hamaca, 4 de la mañana, un huracán. Sí, sí, decían luego tormenta tropical, una leche, grado 2. Y bueno, pues nada, llegamos aquí a Toledo, te iba diciendo yo, no puede ser, si no, parece que... Hemos salido de la calle de Madrid y a mitad camino ha empezado a llover, y aquí parecía que no. Bueno, hemos salido del hotel Luis Zueco y yo, hemos llegado al ayuntamiento, menos mal que un alma caritativa y la mejor del mundo, la secretaria del alcalde, nos ha dejado 2 paraguas. Miren cómo vamos. De la selva del Darién salí yo mejor. Bueno, una broma para escritores con la historia. Está siendo un auténtico privilegio poder hacer este ciclo. Van 5 y queda Luis y otras 3 más que les iremos anunciando. Al final les diré, bueno, se lo digo ya y así luego al final ya no tengo que hablar. Estará Almudena Arteaga el 23 de octubre, estará Gonzalo Giner en noviembre y estará, ya puedo dar la fecha, a lo mejor no lo sabe nadie, pero yo ya sí, el 3 de diciembre, el 4. Ciertamente, es que si hubiera sido el 3 no podía porque Augusto Ferrer Dalmau estaba fuera, el 4. He tenido que batirme. El 4 de diciembre, que saben que el 8 es la Inmaculada, se hará un recorrido por la historia de España a través de los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau en la Academia de Infantería de Toledo. ¿Dónde está el original del cuadro del Milagro de Empel de Augusto? Sí que aún tenemos para disfrutar. Y al año que viene ya veremos. Les digo que estamos encantados porque no me duelen prendas en absoluto. Hacemos cosas en muchos sitios, pero Toledo ha apostado por esto. El alcalde, su gabinete, el equipo, y Toledo, la ciudad y la gente, ha apostado por esto. ¿De qué manera? Y le decía, y eso nos ha permitido jugar en Champions. Porque claro, llegan los autores y es absolutamente reconfortante el ver el interés, el esfuerzo y que caigan chuzos de punta, pues que les importa a los toledanos, lo que a nosotros. Y bajar por la calle Santo Tomé, yo ya no temía lo que caía, sino que nos llevara a la riada. Pero en fin, les dejo. Es siempre un placer estar aquí, vamos a seguir estando. La clave es esa, que la ciudad, a través de la literatura, de la historia, de su cultura, de su patrimonio, eso se convierta en una gran riqueza y en una enorme esperanza de futuro. Muchas gracias y, sobre todo, por haber venido, y a Luis Zueco, que se ha mojado igual que yo, y que, como es aragonés, ha aguantado pues, como un alcarreño como yo, como un toledano. Si es que hay gente que valemos. Muchas gracias. Seré bobo, discúlpenme. Voy a hacer una brevísima presentación de Luis. Primero, he de decirles que creo que es el escritor joven, emergente, con mayor recorrido, con mayor avance en los últimos años y que en estos momentos nos está desarbolando el muy mamón en ventas. Posteguillo y encima ahora este. Les digo, se lo merece y además les voy a confesar una cosa. Es un gran amigo y Luis, yo creo incluso que se nota hasta en su manera de escribir, es una excelente persona. Y a mí me encanta que sea un magnífico escritor, pero me gusta decir que es mi amigo porque es un espléndido ser humano. Sus obras, pues miren, tiene ya un recorrido, pero la trilogía medieval del castillo, de la ciudad y el monasterio, y luego un libro que a mí me impactó de una manera tremenda, que es El mercader de libros,
y otros, y El cirujano de almas, y el anterior, y este. Estamos delante de un escritor que va en ascenso, que va en una gran progresión y que desde luego se lo merece. Ah, y una cosa, él vive en un castillo. Sí, mejor dicho, tiene dos. Han restaurado, él y su familia, un castillo por si quieren ir por allí, porque lo han convertido como en un pequeño parador privado que se llama el Castillo de Grisel. Está muy cerca de Borja, de donde es él, de Borja, Zaragoza, cerca del monasterio de Veruela, y tiene dos, Grisel y Bulbuente. Si van allí, además de que estarán en un castillo de un escritor, podrán disfrutar de una gastronomía maravillosa, de un castillo y de unos vinos bastante buenos, los del campo de Borja, que si no lo digo mi mujer me casca porque mi mujer es del pueblo de Alao, de Aizón. Así que muchas gracias y ahora sí que me bajo. Hasta luego. Hola, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por venir, ¿no? Una tarde-noche con tanta agua. Ya sabemos que la culpa es de Chani. Bueno, pues ya cuando haga falta que llueva, pues lo llamamos, ¿no? Y parece ser que funciona, ¿no? Por lo que cuenta, que es importante, ¿eh? No hay que tomárselo la broma. Muchísimas gracias al alcalde y a la alcaldía por apostar por la literatura y por el patrimonio. Yo creo que es muy importante también el patrimonio abrirlo, ¿no? al público, ¿no? Hacerlo más, fomentarlo, ¿no? Porque a veces nos cuesta, ¿no? Por lo que sea, nos cuesta visitar los grandes monumentos, incluso los que tenemos más cerca, y yo creo que esa apertura y esa mezcla, ¿no? de cultura, ¿no? de la música, como habéis comentado, ¿no? y en este caso de la literatura con escritores con historia, pues yo creo que es fundamental y es una simbiosis, además, que normalmente funciona muy bien. Normalmente funciona muy bien y creo que hay que seguir apostando por ello, o sea que muchas felicidades. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de venir. La Asociación Escritores con Historia yo creo que también hace una labor fundamental para fomentar la literatura y la historia de España. Yo os tengo que confesar, claro, que yo estoy muy contento de estar aquí, porque las últimas dos novelas son sobre la reina, son sobre Isabel la Católica, y claro, pocos escenarios evocan tanto a su figura como el monasterio, como este monasterio. Cuando salió la oportunidad, pues claro, yo dije, no podéis haber elegido mejor. Para empezar la conferencia, voy a coger un poco las palabras del alcalde. Isabel la Católica. Isabel seguramente es la mujer más importante de la historia de España. Sí, es la mujer más importante de la historia de España y una de las más importantes de la historia mundial. Yo me gusta empezar eso diciendo para situar al personaje. Empezamos de ahí. Estamos hablando de la mujer más importante de nuestra historia y, si no es la primera, la segunda o la tercera entre las tres más importantes de la historia mundial. Y eso es una suerte que tenemos y que yo creo que todavía no sabemos valorar en su justa medida. No le sacamos el potencial que tiene, no le hacemos justicia a un personaje tan importante como Isabel la Católica. Yo lo digo yo, que soy de Zaragoza, que soy aragonés, que podía haber tirado por Fernando perfectamente. De hecho, en Zaragoza me lo recriminan, me dicen, a ver cuándo escribes de Fernando. Digo, pero es que a mí me gusta Isabel. O sea, me parece un personaje, ambos son importantes, esto también hay que ser sincero, ¿no? Fernando, yo creo que lo bueno de los reyes católicos es que se complementan y se refuerzan, que es lo que tiene que haber en una pareja. Si os habéis dado cuenta, en la historia universal no hay ningún caso en que se nombre a los reyes en plural. O se nombra al rey, normalmente es el rey, o se nombra a la reina. Pero los reyes, buscar otra nación, otro país, donde se nombre al matrimonio. No lo vais a encontrar. Esto fue una suerte que tuvo España, también en un momento clave para la historia mundial, y que nos permitió pasar de ser una serie de reinos con una importancia secundaria a, en muy poco tiempo, convertirnos en la mayor potencia de la historia en ese momento. Y esto no se entiende sin Isabel y sin Fernando. Pero aquí vamos a hablar de Isabel. Isabel, yo cuando empecé las dos novelas, El tablero de la reina, que el año pasado lo presenté aquí en la biblioteca regional, en el Alcázar, y esta del mapa de un mundo nuevo, yo, claro, decía Isabel,
Todos queremos conocer a Isabel. Seguro que vosotros también lo pensáis, ¿no? Conocéis un poco la historia de Isabel, la conquista de Granada, por supuesto el descubrimiento de América, la conquista de las Islas Canarias también. Bueno, yo creo que no conocemos al personaje. ¿Sabéis cómo consigue el poder Isabel? ¿Cómo asciende? Isabel nunca tenía que haber sido reina. Nunca. Si cuando nace le hubieran dicho a todos los que están aquí, apuesten quién va a ser el próximo rey, el próximo monarca de Castilla. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hubiéramos puesto una moneda en la infanta Isabel. Ninguno. Porque no tenían. Era muy complicado. No estaba en ningún pronóstico que pudiera llegar a ser reina. Entonces, ¿cómo lo consigue? Estamos hablando de finales del siglo XV, una mujer, no perdamos la perspectiva, una mujer hace 500 años, una infanta que encima ha perdido a su padre ha fallecido, y que su madre tiene problemas de salud mental, ¿no? Y que además tiene un hermano mayor, y que el rey es su hermanastro, y que además el rey va a tener una hija. O sea, ¿qué posibilidades le podían tocar a Isabel de llegar siquiera a tener un puesto importante, ¿no? Lo normal de Isabel, para que lo entendáis, es que le hubieran casado con un príncipe, con un noble, con un rey del reino más lejano posible de Castilla, para dejarla y que no diera problemas, y para que sirviera una alianza. Ese era el futuro de Isabel, irse muy lejos de Castilla y no volver nunca. Ese era el futuro de Isabel cuando nace y durante gran parte de su vida. Y en cambio, a pesar de que todo le va en contra, entre otras cosas por la muerte de su hermano, que se alza en armas contra el rey, en una guerra civil castellana en la que Toledo tiene una gran importancia, consigue poco a poco ir avanzando y ir consiguiendo tomar posiciones. ¿Cuál es un poco la clave de esa primera etapa de Isabel? Que sabe tener paciencia, ¿no? Y sabe ver la partida a largo plazo. No es cortoplacista, no dice ahora, sino que dice, bueno, esto va a tardar años. Vamos a tardar años en conseguir el objetivo, y entonces pues, hay determinadas decisiones, como los pactos de los toros de Guisando y otras más, que parecen que son una recogida de cable, una marcha atrás, pero que realmente lo que son es una toma de posición, afianzar una posición para en el futuro, cuando llegue el momento adecuado, y esto yo creo que es muy importante en la vida de cualquier persona, saber cuándo llega el momento, ¿no? El momento de dar un paso adelante. No tienes que dar el paso adelante cuando te lo digan los demás, ¿no? Sino cuando tú crees que tienes la fuerza y los apoyos para hacerlo. Y eso es lo que hace Isabel. A Isabel se le intenta casar varias ocasiones. No sé si lo sabéis, con el rey de Portugal en concreto se le intenta casar 2 veces. Isabel consigue escaparse de todas las ofertas de matrimonio, de todas. Es una mujer, ¿eh? Es una mujer en el siglo XV y encima es una infanta, está al servicio de la corona. ¿Cómo lo consigue? Bueno, tenéis que leer la novela. De diferentes maneras, porque son varios personajes. A veces podemos decir que tiene suerte. Bueno, la suerte es muy relativa, yo creo, en la vida. Pero algo muy significativo es que Isabel logra casarse con quien ella quiere, que es Fernando. Eso está claro. Se casa con quien quiere. ¿Se casa por amor? Bueno, eso ya tenemos dudas. Pero se casa con quien quiere. Bueno, también el amor en aquella época hay que verlo de otra manera, ¿no? ¿Sabéis cómo es la boda de los reyes católicos? ¿Sabéis lo que tiene que hacer el pobre Fernando? Va a darle un poquito de apoyo a Fernando. ¿Sabéis lo que tiene que hacer el pobre para llegar a casarse con Isabel? Se casan en Valladolid. Fernando se tiene que disfrazar de mozo de mulas y desde Aragón recorrer todo Castilla para llegar a Valladolid sin ser descubierto, porque por supuesto el rey de Castilla está en contra. Y lo hace, con un grupo que le protege, y llegan a Valladolid y se casan en secreto, podemos decir, por supuesto en contra de la opinión del rey, y se casan. O sea, vosotros imaginaos un acto así, casarte, en este caso Fernando todavía no es rey de Aragón, es príncipe, Fernando también tiene su historia, pero tienes en contra a toda la corte, y se casa. Lo pasa muy mal, efectivamente, pero además imagino que sabréis que Isabel y Fernando son primos, son trastámaras.
La fuerza de la unión dinástica de ambos es precisamente esa, que ambos son trastámaras, son de la misma dinastía, son trastámara sus hijos. Hace falta una bula papal. Por supuesto, el rey de Castilla no va a permitir esa bula. ¿Sabéis cómo se consigue la bula papal? No lo sabéis. Hay que conseguirla, ¿eh? Si no, el matrimonio no va a ser canónico. Bueno, pues hay maneras. Si el papa actual no quiere dar esa bula, podemos hacer que el anterior papa la dé, aunque esté muerto. Esa es la historia de la bula papal de los reyes católicos. Muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son unos monarcas y Isabel que saben muy bien lo que quieren, ¿no? Y que a veces hay que tomar medidas muy adelantadas. Cuando muere el rey de Castilla, cuando muere Enrique IV, Enrique IV siempre había tenido una salud, bueno, no muy buena, pero tampoco era tan mala como para pensar en una muerte repentina. Él muere en la villa de Madrid, que en aquella época es una villa, pues sobre todo es una plaza fuerte, ¿no? de unión, de conexión de caminos. Él muere, bueno, había muerto su mano derecha, Pacheco, hace poco tiempo, y bueno, él muere de manera repentina, ¿no? Nadie piensa que el rey fuera a morir. Entonces, cuando fallece, realmente nadie está muy preparado para saber qué hacer. Imaginaros, estáis en un edificio del siglo XV, imaginaros lo que es en la Edad Media que muera el rey sin tenerlo previsto. Imaginaos la crisis de gobierno que se puede producir. O sea, la guerra civil está a la orden del día. Lo más lógico es un enfrentamiento armado, porque ¿quién va a tener el poder cuando no está claro, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces con los cambios de dinastía, ¿no? Que hay que dejarlo todo muy bien atado e incluso así suele haber problemas. Pero si encima el rey muere de manera repentina y no está clara su heredera, la situación es muy crítica. Yo me he imaginado siempre esa noche, yo cuando la estaba escribiendo, me imaginaba esa noche que el rey muere en Madrid y que Isabel está con un pequeño séquito que tiene y que les llega la noticia. Imaginaros, saldrían mensajeros, igual estaba lloviendo como hoy, pues imaginaos a los mensajeros montados a caballo a toda velocidad, intentando llegar y transmitir el mensaje a cada uno de los posibles interesados, entre ellos Isabel, y que llega esa noche a Isabel recibe el mensajero, imaginaros, inmediatamente reúne a su grupo de confianza y todos dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? El rey ha muerto. Isabel está sola, no está Fernando. ¿Qué hacemos? Pues Isabel no tiene ninguna duda. Dice, mañana me corono reina de Castilla. Sabe esperar al momento. Ese es el momento. Claro, pero alguno de sus consejeros le diría, Isabel, que Fernando no está, que tu marido está en Cataluña luchando contra los franceses. Da igual, me corono reina de Castilla sin mi marido. Finales del siglo XV, ¿eh? Imaginaos hoy en día, también sería increíble. Pero aquí estamos hablando de finales del siglo XV. Bueno, segunda mitad, tampoco es finales, segunda mitad del siglo XV. Y se corona reina de Castilla sin Fernando. Me imagino que a Fernando no le sentaría muy bien, como podéis imaginar. Pero yo estoy seguro que lo entendería. Entendería que era lo adecuado, que no era lo mejor para él y que un poco le dejaba en un segundo lugar, no hay ninguna duda. Pero que el posterior rey Fernando entendería que Isabel hizo lo que tenía que hacer, yo no tengo ninguna duda de ellos. Luego, pues, por supuesto, las cosas no serán tan fáciles, habrá una guerra, un enfrentamiento contra los partidarios de Juana la Beltraneja, la famosa batalla de Toro. En el monasterio donde estamos tiene mucho que ver con esa victoria, ¿no? En la batalla de Toro, en cierto, o sea, es conmemoración de esa victoria, de esa gran victoria, ¿no? De la victoria final, ¿no? de los reyes católicos frente a sus opositores, ¿no? Y ya Juana Beltraneja pues terminará exiliada en Portugal, y es un personaje que a mí en el fondo me da mucha pena porque nunca sabremos si era hija de Enrique.
siempre se puso en cuestión si era hija, porque en el terremoto de Lisboa se perdieron sus restos, entonces no sabemos nunca si Juana la Beltraneja era o no hija de Enrique IV, pero tampoco cambiaría mucho la historia, ¿no? Pero lo importante es que ellos logran consolidar su matrimonio y esa unión dinástica. Pero eso todavía estamos sobre 1475. Vosotros sabéis que la conquista de América es 1492. O sea, todo esto es simplemente el inicio de la aventura de Isabel. Simplemente el inicio. Yo esto es lo que trato en la primera novela, mi primera novela. Luego, los años posteriores, los siguientes 20 años, que se dice pronto, pensar que son 20 años en la Edad Media. Es como ahora prácticamente 50. Es toda una vida, 20 años. En los siguientes 20 años tendremos, por supuesto, la gran conquista del reino nazarí, la expulsión de los judíos, la unidad religiosa, muy importante, pero los reyes católicos promulgan muchísimas más sobre todo leyes, hace una jurisprudencia muy importante, porque tenemos que entender que estamos en la Edad Media y que Isabel nace siendo una princesa medieval, pero terminará siendo la primera reina moderna. Y esto es muy importante, ¿no? Antes de la conquista de Granada se proyecta el lugar donde estamos ahora como mausoleo, como panteón real. Esto es muy importante. Claro, los reyes católicos tenían un proyecto, ¿cómo explicarlo?, muy ambicioso, ¿no? De crear una dinastía, la Trastámara, que a partir de ese momento gobernara toda España. Por supuesto, también estaba en su ámbito de acción Portugal y toda una serie de territorios, ¿no? Y este quería ser que fuera el lugar donde descansaran sus restos. Luego sabéis que cuando se toma Granada, que es un hito, vosotros pensar que la conquista, la frontera del reino nazarí de Granada llevaba 200 años prácticamente sin moverse. Es una barbaridad, 200 años. Y que tiene que ser Isabel la que tome la decisión de ha llegado el momento, otra vez, ¿no? Ahora toca ir por Granada y conseguir por fin la unidad no de toda la península, porque faltaría Navarra y faltaría Portugal, pero ya por fin la unidad religiosa, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Entonces, claro, con la conquista de Granada se trasladará al final el mausoleo allí, ¿no? A la catedral. Esta es la reina, ¿no? Estos 20 años centrales son los que más conocemos. Son los que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Yo voy a hablar del final ahora de Isabel, que es lo que narro en la novela actual, en El mapa de un mundo nuevo. ¿Vosotros conocéis el descubrimiento de América, el viaje de Colón? ¿Cuántos viajes hizo Colón? Chani no vale porque Chani se lo sabe demasiado bien. ¿Cuántos viajes hizo Colón a América? ¿3? No. 4. 4 viajes. ¿Cuántos salieron bien? 1. El primero. El primer viaje salió bien, obviamente, ¿no? El tercero terminó en Cádiz con grilletes en la cárcel. Y el cuarto salvó la vida y la de su hijo Hernando, bueno, pues de milagro. La figura de Colón es clave en la historia de Isabel. Tenemos muchas dudas sobre el origen de Colón. Ahora van a sacar un documental que dicen que llevan 20 años trabajando en los restos que hay de ADN y que van a decir de dónde procedía Colón. Da exactamente igual de dónde procedía Colón. Lo que importa es que Colón, cuando firma las capitulaciones de Santa Fe, se convierte en vasallo de los reyes de España. Y es vasallo de los reyes españoles. Entonces, da igual el origen. Lo que importa es que sirve a la monarquía hispánica, sirve a España. Entonces, yo me imaginar también cómo Colón consiguió convencer a una persona tan inteligente como Isabel y como Fernando. ¿Qué les enseñó Colón para que apostaran por él, ¿no? Para ese gran viaje? Vosotros pensar que aunque Isabel no le dice exactamente que no en sus primeros encuentros, le hace esperar 8 años. Colón tiene que esperar 8 años hasta la conquista, hasta la toma de Granada, a que Isabel apueste por ese primer viaje. Mirar qué importancia se le puede dar a ese primer viaje, que como sabéis van 2 carabelas y una nao, ¿no? La Santa María. Justo un par de años, 3 años después, es la boda de su hija Juana
la mal llamada Juana la Loca, con Felipe el Hermoso en Flandes. Es un viaje marítimo porque no se puede cruzar Francia porque es el enemigo y, por supuesto, los Reyes Católicos no quieren saber absolutamente nada de pisar suelo francés. Hay que ir por el Canal de la Mancha. Van casi 200 barcos. Se tienen que comprar barcos específicos para que tengan el suficiente, ¿cómo decirlo?, lujo para poder transportar a una hija de los reyes. En cambio, a Colón le dan, bueno, no le dan porque los tiene que pagar y se financia con diferentes prestamistas, 3 barcos. Esa es la diferencia. Lo importante es Europa. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos tuvieron los Reyes Católicos? ¿Sabéis cuántos hijos tuvieron? Os hago preguntas, ¿eh? ¿Cuántos? No, menos. Bueno, tuvo 5. Tuvo 5. 5 que llegaran a una edad adulta. Un hijo, Juan, y 4 hijas. Isabel, Juana, María y Catalina. ¿De acuerdo? El heredero es Juan. La hija mayor es Isabel, como su madre, pero el hijo es Juan. Juan de Trastámara y Trastámara. El que tenía que ser el heredero de Aragón, de Castilla, y que tenía que ser el gran impulsor de la corona. ¿Alguien conocéis la historia de Juan? ¿Qué pasó con Juan? Muere, efectivamente. Pero lo importante no es Juan. Lo importante es la estrategia de alianzas de los Reyes Católicos y de Isabel. Casan a todos sus hijos, a todos, con todos los aliados que les pueden servir para aislar Francia y vencerla. ¿Y por qué digo esto? Porque para que os hagáis una idea de lo que es Francia en aquella época, Francia sería como ahora Estados Unidos, o incluso más. Es la superpotencia de la época. Nadie puede toserle a Francia, ¿no? Y ni siquiera Castilla y Aragón juntos. No pueden enfrentarse a Francia. Entonces, lo que idean los Reyes Católicos es una doble boda real. Entonces, su hija Juana se casará con el que luego será, desgraciadamente, Felipe el Hermoso, y en ese mismo viaje que os he contado que llega a Flandes, dejará a Juana y tomará a Margarita, que es hermana de Felipe el Hermoso, y se la traerá a España para que se case con Juan. Entonces, es una doble boda que lo que hace es crear una alianza fuertísima con los Habsburgo, con Flandes y con el archiducado de Austria, todos los que están cerca de Francia y que además Francia siempre había intentado captar, porque Margarita había sido prometida al rey de Francia y había estado en Francia, la mandan con 2 años y está viviendo 10 años prometida a que iba a ser rey de Francia, y cuando van a casarse le dice: a tu casa, me caso con Ana de Bretaña, y la devuelve a su padre. Para que veáis también cómo son los franceses. Las cosas, eso es historia, ¿eh? No hay ningún francés, ¿no? Hoy si lo hay no pasa nada, ¿eh? Una doble boda. Luego, como sabéis, casa Isabel con el rey de Portugal. Hay una serie de muertes. Al final volverá a casar a María otra vez con el rey de Portugal, porque Portugal es clave. Y luego, como sabéis, porque es lo más conocido en el mundo anglosajón, Catalina irá a Inglaterra. Entonces, es una alianza con Portugal, una alianza con Inglaterra, una alianza con Flandes, con Austria. Si os dais cuenta, todos los que rodean a Francia. Entonces, en muy pocos años, Isabel ha tomado un reino como Castilla, que viene de una guerra civil, que está en una crisis económica, que tiene grandes problemas de todo tipo, que tiene un enemigo al sur, que es el reino de Granada, que tiene a Portugal en un lado presionándole mucho, y lo va a dejar como una potencia capaz de hacerle frente a la mayor potencia de la época, que es Francia. Esto en 30 años, prácticamente. Claro, la dimensión de ese hecho es tremenda. Y eso muchas veces no nos damos cuenta. Nos quedamos más con hechos más concretos, sobre todo con el descubrimiento de América, pero de esto no. Daos cuenta que mientras os estoy contando todo esto, Colón ha viajado a América, el que es Asia, ¿no? A Asia, ha vuelto a ir, ha hecho ya 3 viajes, 2 viajes, está a punto de hacer el tercero. Y cuando eso ya tiene
Isabel colocados a todos sus hijos, nunca mejor dicho, a todos sus hijos colocados, y preparado una gran estrategia, porque después de tomar la corona de Castilla, lo que quiere es ser la mayor corona de Europa, que en aquella época es como decir la mayor corona del mundo. ¿Le salió bien? ¿Vosotros pensáis que le salió bien? ¿Qué ocurre? Ocurren muchos problemas porque tú puedes pensar, yo creo que tú puedes organizar el mejor de los planes y de tenerlo todo atado, pero luego las cosas no son tan fáciles, ¿no? El papel lo aguanta todo, tú puedes organizar toda una estrategia, pero pasan cosas que es que tú no puedes controlar. Igual que no puedes controlar que llueve esta noche, pues tampoco puedes controlar que de repente Juan fallezca. Fallece, además cuando su mujer ya estaba embarazada. Ya el nieto, el primer nieto, estaba a punto, ¿no? Incluso luego ella tiene un aborto y también pierde a su nieto. Muere Juan. Es lo peor que le puede pasar. Es el único hijo varón, ¿eh? Es el único hijo varón. Que muera Juan, ¿qué significa? Que se pierde la dinastía. Los Trastámara desaparecen. O sea, imaginaros lo que tiene que ser eso. Porque es que no es que fuera uno, es que eran los dos Trastámara. Los Trastámara llevaban en Castilla pues, unos 150 años gobernando y en Aragón llevaban 100. O sea, y de repente desaparecen. O sea, es algo tremendo. Es el fin de una doble dinastía. O sea, no ha habido tantas dinastías ni en la corona aragonesa ni en la corona castellana. Ellos ya asumen, hay que asumirlo, asumen que se pierde su dinastía. Pero bueno, hay que seguir adelante en la vida. ¿Quién es la siguiente? Isabel. Pues vamos a apostar por Isabel, que ha fallecido su marido, que ella no quiere saber nada de casarse, pero es una infanta de Castilla y se casa con el rey de Portugal. Da luz a un hijo en Zaragoza, en el palacio obispal. Da luz a su hijo, a Miguel, lo llega a ver y muere. Y muere. Esto, claro, es una época en la que es muy normal. Vosotros imaginaros, yo siempre lo digo, siempre vemos la Edad Media como una época de caballeros, de guerra, ¿no? De valentía, muy masculina, ¿vale? Estupendamente. ¿Vosotros os dais cuenta de lo peligroso que era quedarse embarazada en la Edad Media? Lo peligroso que era dar a luz. Porque, claro, las posibilidades de morir, por supuesto del recién nacido, pero y de la mujer, eran altísimas. ¿Qué quiero decir? Pues que podemos decir que cada vez que una mujer se quedaba embarazada, se jugaba la vida. Y esto es verdad. Y claro, no se quedaba una ni dos. Lo normal es que se quedaban a lo largo de su vida, pues ¿qué podemos decir? 10 veces, y que de esas 10 veces hubiera 2 abortos, que alguno no llegara a buen término y que al final pues, tuviera 4 o 5 hijos, ¿no? Isabel morirá, pero dará un nieto. Un nieto que además, imaginaos qué bonito, une las coronas de Castilla, de Aragón y de Portugal. Por fin, la unión ibérica que se lleva persiguiendo, bueno, aquí estamos, ¿no? Que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Yo estuve hace dos semanas en Portugal y yo digo, pero ojo, ¿cómo puede ser que no estemos juntos? Pero bueno, es otro tema. Un nieto que va a unir, pero ojo, poneos en la época, no estamos en el siglo XXI, estamos a finales del siglo XV. Portugal, en ese momento, es más rico y más poderoso que Castilla. O sea, unir Portugal, Castilla y Aragón, que controla prácticamente todo el Mediterráneo occidental, es hacer una superpotencia. O sea, es algo increíble. Quiero decir que Juan, desgraciadamente, sale mal, pero tienes una oportunidad que no esperabas, que quizás sea hasta mejor. Miguel de la Paz es este nieto. ¿Alguien conoce a Miguel de la Paz? 2 años y fallece. Entonces ya se le ha muerto su hijo varón, el único, su primogénita, Isabel, su nieto, Miguel. Por el camino también se le muere su madre, a Isabel. Entonces pensar, una mujer, una madre, que creo que son 2 años y medio, en 2 años y medio se muere tu madre, tus 2 hijos mayores, tu nieto con 2 años, y que además también tu primera nuera ha tenido un aborto cuando tenía ya 6 meses. Imaginaos lo que tuvo que sufrir Isabel en ese tiempo. Y aparte de eso, es la reina.
O sea, que aparte de eso tiene que gobernar la corona. Se pasa al siguiente hijo, que es Juana. ¿Qué ocurre con Juana? Pues que, claro, era la tercera. No sé, el tercer hijo, yo soy hijo primogénito, o sea, yo soy el primero, mi hermano es pequeño, es el segundo, pero claro, el tercero, pues ya sabéis que queda como muy atrás, ¿no? Entonces, en la línea de sucesión, claro, los reyes católicos jamás pensaron que Juana fuera a ser reina de Castilla. Entonces, tampoco la prepararon para ello, y si daos cuenta, os he contado antes, que la habían mandado nada más y nada menos que a Flandes. Y la habían casado con un señor que se llamaba Felipe de Habsburgo, que era muy amigo de los franceses. Muchas cartas dicen siempre que Felipe es más francés que el vino de Burdeos. Le gustaba mucho Francia a Felipe y en cierta tenía razón. Pasaba muchos largos periodos en Francia con el rey francés, que era el enemigo de Castilla. Imaginaos cómo puede sentar eso a los reyes católicos. Viene aquí Felipe, viene a Toledo. Viene aquí para que las Cortes de Castilla lo coronen heredero, para que lo nombren heredero de Castilla. Y luego va a Aragón. Aquí se le nombra. En Aragón lo pasa mal, ¿eh? En Aragón no... Porque, claro, a los aragoneses y los franceses todavía nos gustan menos que... pero hay que nombrarlo heredero, porque es el siguiente en la línea. ¿Qué pasa? Claro, es que los reyes nunca habían imaginado. Y claro, de repente pues, le sale un yerno muy problemático. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a intentar atraerlo. Entonces lo que intentan durante mucho tiempo es atraer tanto a Juana como Felipe y hacerles ver, ¿no?, la importancia de ser reyes de Castilla. Pero Felipe no está por la labor. De hecho, creo que es en 1502, están aquí para ser otra vez refrentada todavía más fuerte, ser herederos de las coronas, y viene embarazada, Juana viene embarazada. Y su madre le pide que por favor se quede aquí y dé a luz a su hijo. Ya había nacido Carlos, ¿eh? Carlos es primogénito, Carlos está y sus hermanas están en Flandes. Le pide que por favor se quede aquí, porque además está embarazadísima, y porque, ¿os acordáis que os he dicho que cuando la primera boda van por el Canal de la Mancha por no pisar suelo francés? Felipe el Hermoso no tiene ningún problema en pisar suelo francés. Entonces al final la reina consigue que su hija se quede aquí, y por supuesto Felipe se marcha, y nacerá aquí Maximiliano nacerá aquí, que es castellano. Luego, casualmente, él no será el rey de nuestra corona, sino que será será emperador, ¿no? será archiduque. Casualmente, él es castellano, él viene aquí y, claro, es el primer nieto en aquel momento que Isabel tiene, que es castellano, que ha nacido aquí. Pero ya la relación con su hija ya no es recuperable. Yo no voy a entrar en temas de la situación de Juana, porque eso es ya otras dos conferencias, si queréis. Pero la situación no es recuperable. ¿Qué ocurre? Pues que Felipe lo ve claro. Felipe Hermoso, que, claro, si os cuenta, Felipe I de Castilla, yo creo que casi que ni se le estudia. Vosotros cuando vais al colegio estudiáis a Felipe I. Es Felipe I, luego viene Felipe II, pero Felipe I es Felipe el Hermoso. No queremos saber nada de él, si os dais cuenta. Es que yo cuando estaba estudiando, cuando estaba preparando la novela, yo dije, pero si es que yo creo que no lo estudiamos como Felipe I, ni siquiera, ¿no? Pues es Felipe I. Es Felipe I. Y claro, él lo ve clarísimo. Él dice, bueno, aquí solo es cuestión de tiempo. Cuando mueran los reyes católicos, yo soy el rey. Y además a Juana la tiene totalmente manipulada y anulada, entonces no va a tener ningún problema y va a ser rey. Y se va a convertir en una figura importantísima, porque claro, su padre es el emperador. Entonces va a tener un poder. Él además tiene el ducado de Borgoña, Flandes, posesiones en Centro Europa. Felipe el Hermoso, dice, me ha tocado la lotería. O sea, me casé con la tercera, con la hija que nadie apostaba por ella, y me ha tocado la lotería. Los reyes católicos no están dispuestos a que esto suceda, y menos Isabel. Entonces Isabel
decide que tiene que impedirlo, hay que impedir a toda costa, ¿no? Entonces, toda la política final del reinado de Isabel, que es algo que no nos damos cuenta, está encauzada a intentar de cualquier manera que Juana sea la reina de Castilla, que sea Juana, y que las personalidades que tomen posesiones en los altos cargos del reino tienen que ser castellanos, no tienen que ser extranjeros. Si os dais cuenta, esto se repetirá cuando venga el nieto, cuando venga Carlos, que tendremos, habrá el mismo problema, ¿no? Y toda su política final se centra en esta parte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Isabel ya al final de su vida está bastante enferma, hay dudas de si tiene un cáncer, parece ser que sí, que puede tener un cáncer, pero lo que está claro es que está enferma, ¿no? Y al final muere, además muere bastante antes que Fernando, ¿no? Le pide a Fernando en su lecho de muerte que por favor no se case con nadie. Le dice, Fernando... Bueno, ahora lo explica. Dice, Fernando, no te cases. Y por supuesto Fernando le dice, ¿cómo me voy a casar? No me voy a casar con nadie. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, prácticamente de morir Isabel, empiezan a levantarse muchos nobles descontentos, ¿no? Que habían estado callados durante muchísimo tiempo, y todos forman un partido para apoyar al próximo rey que va a ser Felipe, que va a ser Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo. Entonces Fernando, que era rey de Castilla, consorte, no puede hacer nada, no tiene legitimidad en Castilla para oponerse a... Lo intenta, va a Salamanca, también a Valladolid, intenta de cualquier manera salvar la situación, pero es imposible, está en una minoría franca y de repente lo que pensaba que eran todo apoyos se le pierden, ¿no? Los reyes católicos que pensaban que tenían un reino pacificado y leal empiezan a tener muchos problemas, Fernando. Y Fernando repliega alas y se vuelve a Aragón. Y entonces, ¿qué hace? Casarse. ¿Por qué se casa? Que mucha gente dice, pero se casa porque quería separar a Castilla de Aragón. No hace eso. Se casa porque lo que no quiere nunca es ver a Felipe como rey de Aragón, como rey de la corona aragonesa. Dice, en Castilla no puedo hacer nada. Pero lo que nunca va a pasar es que un amigo de los franceses, que Felipe vaya a ser el próximo rey de Aragón. Y se casa a toda prisa con una chica joven y hace todo lo posible para tener descendencia, pero los años pesan. Y bueno, no sé si sabéis lo que pasó, pero si no tenéis muchas novelas, tenéis una de nuestro amigo Pepe, ¿no? Pollato, que os la recomiendo, Rey Regente, y os contará pues todo lo que hace Fernando para dejar embarazada a Germana de Foix, ¿no? Pero no quiere separar Castilla de Aragón, no es esa la idea. La idea es salvar a Aragón de Felipe. Pero yo siempre creo que hay una especie de justicia, ¿no? ¿Y sabéis lo que le pasa a Felipe el Hermoso? Se muere. ¿Sabéis cómo se muere? Tenéis que, es muy divertido, tenéis que saber cómo se muere. ¿No sabéis cómo? Bueno, la teoría... Se muere, ¿sabéis? Juega un partido de pelota y se muere por beberse un vaso de agua fría. Ojo con el agua fría, ¿eh? Agua del tiempo, siempre. Hombre, raro, ¿verdad? Raro. Y además recordar que por el medio está Fernando. Fernando para estas cosas era bueno, ¿eh? No podemos decir nada, no podemos porque nunca lo sabremos, pero hombre, fuera lo que fuera y quien fuera, bienvenido sea, ¿no? porque si no la situación hubiera sido terrible. Terrible porque hubiera terminado en una guerra terrible, porque Felipe no se hubiera detenido en Castilla y hubiera intentado también ser rey de Aragón. Y además lo hubiera tenido muy fácil porque los franceses hubieran entrado, y todo el ejército francés hubiera entrado y hubiera arrasado. Y entonces hubiera sido, bueno, mejor no pensarlo, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto, no? Y me he ido un poco lejos de la muerte de Isabel. Porque, como os decía al principio, Isabel sienta toda la estrategia matrimonial de sus hijos con ese objetivo, ¿no? de dominar Europa. Pero ya veis que salió mal. Salió mal porque mueren muy pronto los dos primeros, ¿no?
Pero en cambio, imaginar si estaba bien ideado el plan, que aunque esa primera generación no lo consigue, la segunda generación, que es su nieto Carlos, termina siendo emperador y el rey más poderoso de Europa. Y Felipe terminará siendo rey de Portugal. Pues cuando Felipe es rey de Portugal, se lo debe todo a la política matrimonial de su bisabuela. Ojo, se dice pronto, ¿no? O sea, mirar hasta dónde llegan los planes de la reina. Ella sabe que su vida es la que es, todos vivimos un límite de años. En su reinado está siempre claro que sabe siempre gobernar a largo plazo. Yo creo que es clave, sabe gobernar a plazo, pero imaginar si estamos hablando ya de que es capaz prácticamente de que sus decisiones lleguen 3 generaciones después. Esa es la visión de Isabel. Ya para terminar, siempre nos quedará la duda de América, ¿no? De hasta qué punto ella tuvo la información, ¿no? de qué ocurría, qué estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Os lo explico muy breve. En esa época, una idea muy errónea, que es que en la Edad Media pensaban que la Tierra era plana. Ya os digo yo que en la Edad Media casi todo el mundo sabe que la Tierra es esférica. Desde la antigüedad se sabe que la Tierra es redonda. Olvidaos la Tierra, el terraplanismo es muy actual. En la Edad Media no hay prácticamente terraplanismo. Lo que ocurre es que, por diferentes motivos, que los tenéis en la novela, piensan que es la mitad de lo que es ahora. Entonces, como es la mitad, América es que no cabe. Entonces, no se la pueden ni imaginar y les cuenta asimilarlo porque es que no cabe. No cabe. ¿Cómo va a haber un continente entre Asia y Europa? No existe, no hay espacio físico porque piensan que es la mitad, ¿no? Entonces, yo hago mucho hincapié en eso, en que en la novela histórica, además, tú no solo tienes que viajar en el tiempo, sino que tienes que entender la época. Entonces hay que entender cómo es la época, olvidaros del siglo XXI y de cómo sabemos cómo es el mundo, porque en esa época la ciencia dice que la esfera terrestre es la mitad. La mitad, entonces no cabe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en teoría siempre se dice que Colón no murió sin saber dónde había llegado, que Isabel, pues claro, muere antes. Isabel muere en 1504, el 26 de noviembre, si no me equivoco mal, o sea, estamos cerquita. Colón muere en el 1506. En Madrid, si vais, tenéis un museo, tenéis muchos museos, ¿no? Tenéis un museo estupendo que es el Museo Naval, ¿no? Tenéis un mapa, que es el mapa de Juan de la Cosa. Es un mapa que está en una vitrina, en horizontal, no sé, medirá 2 metros más o menos, ¿no? En teoría ese mapa lo hace Juan de la Cosa en el puerto de Santa María en 1501. Juan de la Cosa es un cartógrafo, navegante, estaba en el primer viaje de Colón. La Santa María es suya, la nao, la Santa María es suya, ¿de acuerdo? Es de Cantabria. En ese mapa de 1501, tenéis delante, lo podéis ver, o sea, son hechos, está dibujada América. 1501. Acabamos de decir que la reina muere en 1504. O sea, este mapa es 3 años anterior. Y con la información y lo que cuesta hacerlo, pues podemos decir que incluso es anterior. Ahí está América dibujada. Lo que pasa es que en el otro lado no está claro lo que hay entre América y Extremo Oriente. No está claro. Pero el perfil de América es bastante bueno. Y luego, justamente en el centro, donde hoy sería Centroamérica, hay un San Cristóbal. Cristóbal, Colón, ¿no? No sé si sabéis, además, que Cristóbal es el patrón de los viajeros. Qué casualidad también, ¿no? Que Cristóbal Colón se llamará Cristóbal, ¿no? Ahí está ese San Cristóbal ahí donde debería estar el Paso. Donde, bueno, San viene de Panamá, donde está el canal de Panamá. Bueno, ellos en aquella época pensaban que ahí había un paso. Tampoco iba tan mal, ¿eh? Entonces, América está ahí dibujada. Lo que falla es, no es que falle, es que no está muy claro qué ocurre entre América y Extremo Oriente, ¿no? Y Asia, China, Japón, las especias, ¿no? Entonces, tenían mucha información ya en 1501, muchísima. O el mapa es falso, que no tiene ninguna pinta, o tienen ya mucha información. Nunca lo sabremos, ¿no? Pero lo que está claro es que Isabel apuesta mucho por Cristóbal Colón. Les he dicho que el primer viaje es el único que sale bien, ¿eh? Ten en cuenta que es un gobernador muy complicado, que lo llegan a detener, a enjuiciar, complejo, ¿no? Pero Isabel siempre lo apoya.
yo lo que pienso es que Isabel, que como podéis ver, yo creo que es una persona muy inteligente, muy buena gobernanta, sabe cómo tomar las decisiones, tiene más cualidades. Y una cualidad, llamadlo como queráis, tiene que ser la intuición. La intuición. Tiene algo de que esto que la gente sabe captar a las personas. Yo no tengo esa cualidad, pero hay personas que ven a una persona, hablan con ella y captan su esencia, ¿no? Y saben si es buena persona, si es mala, si es un mentiroso, si puede fiar de ella. Ven mucho potencial. A veces ver el potencial de una persona es muy complicado, y más con muy poquito tiempo, ¿no? Pues Isabel yo creo que comprende, y por eso apuesta siempre por Colón, que la única persona en el mundo que puede darle lo que ella quiere, que no es llegar a América. Lo que ella quiere es una ruta comercial con China. Bueno, y con las especias. Eso es lo que quiere. O sea, no son rutas de descubrimiento y de conquista, son rutas comerciales. Es abrir rutas comerciales. ¿Por qué? Pues porque los portugueses acaban de circunvalar África por primera vez. O sea, África no se había circunvalado hasta finales del siglo XV. Porque es muy complicado. Parece que es fácil, tú coges, ¿no? Y sigues la costa y dices, pues bueno, sigues la costa y al final darás la vuelta. No es tan fácil, ¿no? Cuando llegas a Guinea te tienes que separar mucho de la costa, mucho, para conseguir encontrar la corriente que te permite ir hacia el sur. Y eso lo consiguen encontrar los portugueses. Entonces, había caído Constantinopla, 1453. Se había roto las rutas comerciales hacia Asia por tierra, ¿no? Que son las que habían funcionado todo el tiempo, de forma intermitente. Entonces, a Castilla, a Isabel, la única opción que le queda es encontrar una vía alternativa. ¿Y cuál es la vía alternativa? Aunque parezca en aquella época muy difícil, pues ir hacia Poniente. Si el mundo es esférico y si además no es tan grande como ahora, es bastante más pequeño, y si además casualmente pensaban que había unas islas en medio, que la llamaban la Antilla, bueno, tenía diferentes nombres, que puedes hacer una escala, pues bueno, parecía bastante razonable que se podía llegar a Extremo Oriente yendo por Poniente, ¿no? Y ella entiende que la única persona que lo puede conseguir es Colón, y por eso apuesta por él, porque es la única que cree que le puede servir, y por eso apuesta constantemente con él, entre otras razones, porque en el primer viaje ha tenido éxito, y ha conseguido algo que no ha conseguido nunca. Llegar, pero no ha llegado a China. Claro, no ha abierto todavía la ruta comercial, entonces por eso sigue apoyándolo. Entonces eso, con los hechos, con la información, no basta. Tiene que haber algo más, ¿no? Pues Isabel sabe ver ese algo más y también lo sabía hacer con todas las personas que se rodea, porque si Isabel tiene algo es que sabe rodear muy bien. Es una mujer que apuesta por la cultura, esto es muy, muy importante. La educación de sus hijos es maravillosa. Entiende que es importante que sepan latín, que sepa cultura. Tiene una biblioteca muy rica, Isabel. La música también es muy importante para ella. Estamos hablando de, lo que os decía antes, es una princesa medieval, pero es la primera reina renacentista o moderna que existe. Y para que tengáis el ejemplo de lo que le importaba a ella el arte, ¿no? Y que no todo era política, sino que también sabía que la importancia también era una manera de venderse, ¿no? Entendía también que era muy importante tener al pueblo de su lado. Ella sabía que un rey tenía que tener siempre también el apoyo de su pueblo, ¿no? Eso lo sabe desde pequeña, desde muy pequeñita sabe que no se puede gobernar en contra del pueblo, que eso no tiene ningún sentido. Y quería mucho a Castilla. Y por eso muchas de sus decisiones son porque no quiere ver morir más gente en Castilla, está cansada ya de guerras, ¿no? También hay que entenderlo. No es tanto una reina guerrera, en muchos momentos es una reina bastante pacificadora, pero es como os decía, yo creo que es sin duda alguna la mujer más importante que ha habido de la historia de España, pero también podemos decirlo, el gobernante, mujer o hombre más importante o de los más importantes de la historia de España y de la historia mundial, porque además le toca vivir el cambio de época. ¿Cuántos cambios de época hay en la historia? Nada, muy pocos. La caída del Imperio Romano, pero que es un cambio de época bastante difuso, porque claro, el Imperio Romano cae aquí en Occidente, pero en Oriente dura 1000 años más. Entonces, bueno, y claro, en algunos sitios cae el Imperio Romano,
pero se sigue manteniendo el derecho romano, la distribución romana. Entonces, bueno, no es tan trascendental. La Revolución Francesa, bueno, es importante, obviamente, es un cambio de época. Pero es que aquí estamos hablando de pasar del medievo, de la Edad Media, al Renacimiento. Nosotros somos hijos de ese cambio, de esa modernidad, ¿no? Y la persona que más lo personifica es Isabel, por todos esos aspectos que estamos viendo. Está involucrada en todo. Ella empieza las monarquías autoritarias, ella apoya las grandes rutas comerciales, el comercio está en auge, culturalmente pues tenemos un estilo que es estilo isabelino, estilo Reyes Católicos, políticamente sabe ver lo que va a ser el futuro, la unidad religiosa va a ser clave, todo el tema cultural también. Estamos hablando de una mujer que toca todos los palos de ese gran cambio, que es pasar del medievo al Renacimiento o a la Edad Moderna, como lo queréis. Y espero que os haya gustado. Si queréis saber más, podéis leer mucho acerca de Isabel y de ese periodo. La verdad es que es una maravilla poder estar aquí en este claustro que tanto evoca la figura de Isabel, y que espero que hayáis disfrutado de la conferencia. Gracias.